¿Eres entrenador o nutricionista y te estás planteando por qué no estás consiguiendo clientes que estén dispuestos a pagarte de forma constante lo que vales? Hoy voy a estar hablándote sobre el concepto de quién tiene mi dinero. Vamos a estar desarrollando las claves sobre ese cliente ideal, crear una oferta, pero no una oferta en la cual esté enfocada en qué es lo que quieres vender tú, sino en solucionar ese problema del cliente, entender de qué forma tenemos que llegar a esos clientes, entender de qué forma tenemos que ofrecérselo y al final que acaben haciendo esta magia, que es que puedas vivir de lo que a ti te apasiona y que puedas aumentar tus ingresos y ayudar a más personas como se merece. Quédate porque te aseguro que te va a encantar el día de hoy. Muy buenas y bienvenidos al podcast de Aero, dirigido hacia profesionales de la salud, entrenadores, nutricionistas y resistencias que quieren aumentar sus ingresos, ayudar a más personas y conseguir la libertad. Sobre todo enfocado en nuestro gran concepto que es la semana laboral de 4 horas con asesorías, pudiendo dirigirte a ese público sin lugar a dudas que está dispuesto a invertir en ti, pero no por casualidad, sino porque aprendes a cómo ejecutarlo. Uno de los grandes temas que jamás nos han enseñado cuando nos hemos estado formando a lo largo de los años. Entonces, en el día de hoy vamos a estar hablando sobre ese cliente ideal que nos tenemos que dirigir, que sería una grandísima pregunta que nos tenemos que hacer de forma constante, que es la siguiente: ¿quién tiene mi dinero? Y el primer concepto que debes tener muy en cuenta es que a la hora de ofrecer este tipo de servicios es no pensar en lo que tú tienes que ofrecer, sino en pensar en soluciones. Es decir, ¿cuál es la solución que tú estás consiguiendo desarrollar? Y luego entonces creas el servicio. Y no al revés. No es que primero creas el servicio y luego ofreces la solución. No. Yo primero de todo me enfoco en cuál es ese tipo de cliente el cual me gustaría ayudar, cuál es ese tipo de cliente que tiene un dolor o un gran beneficio, o sea, un gran deseo que quiere alcanzar, y entonces me propongo a desarrollar esa solución para ese tipo de cliente. Y aquí hay mucha gente que comete el error de crear ese servicio magnífico, pero el cual no está enfocado en estos parámetros que te estoy diciendo. No está enfocado en la parte de, oye, ¿estas personas realmente van a querer trabajar conmigo y van a confiar en mí para conseguir trabajar conmigo? Porque lo hacemos al revés. O sea, nos ponemos a estudiar, nos ponemos a aprender sobre conceptos. Vamos a hablar sobre, por ejemplo, biomecánica de carrera, o sobre la diferencia entre comer creatina y comer pues otro tipo de suplemento, pero nos estamos enfocando si eso es lo que realmente está dispuesto a comprar, no nosotros aprendiendo, sino a comprar nuestro cliente ideal y a establecer esa solución. Una vez que nosotros establecemos qué es la solución que nosotros necesitamos, ¿qué es lo que haríamos? Entonces, vamos a aprender, vamos a desarrollar todos los conceptos precisos para ese cliente ideal que quiere comprarnos. No nos inventamos el servicio, lo creamos en base a nuestro cliente ideal, qué es lo que quiere ese cliente. Después, otra de las partes que la mayoría de profesionales no desarrollan es la parte de la urgencia. Es decir, ¿por qué tengo que empezar a trabajar contigo ahora y no me espero 3 meses, 4 meses, 5 meses? Necesitamos crear una urgencia de compra ahora, en este mismo momento. Entonces, es un apartado muy importante para que la persona no quiera esperar más tiempo, quiera hacerlo ahora, porque si no la gente siempre lo pospone. O sea, una de las objeciones más comunes a la hora de que una persona tome la decisión, ¿cuál es? Sí, me encanta tu servicio, me parece extraordinario, pero ¿sabes qué? Me lo tengo que pensar y lo voy a hacer más adelante. Y entonces aquí cometemos ese error, el de crear esa urgencia de ejecutarlo ahora mismo. Y sin lugar a dudas, también esa parte de urgencia está muy desarrollado, que iría de la mano con la escasez. Es decir, plazas limitadas. Tengo una oferta ahora mismo que quiero ofrecerte a ti, que son muy pocas plazas, porque al final quiero ofrecer un servicio extraordinario para ese tipo de clientes y lo hago ahora. Una vez que esas personas, esas plazas se completen, ya no va a haber más plazas para poder otorgarte. No va a haber más personas que puedan trabajar conmigo. Entonces, tenemos que jugar muy bien con estos dos apartados, con la urgencia y con la escasez, y que las personas se lo crean, porque muchas veces lo que sucede es que la persona no se cree esa escasez, no se cree esa urgencia. ¿Cómo lo podemos desarrollar, por ejemplo? Pues
a través de historias, si utilizáis redes sociales, en la cual vosotros estáis enseñando cómo tenéis plazas cerradas y lo decís de forma abierta. Es una parte bastante interesante. Otro de los conceptos para tener en cuenta a la hora de trabajar con estas partes, ¿cuáles serían? Nosotros tenemos que crear contenido de forma constante pensando en este público ideal, desarrollar esas estrategias en redes sociales enfocadas en este tipo de personas. No enfocadas en gente que no es nuestro público ideal, que no quiere trabajar con nosotros, no. ¿Qué tengo que pensar para que estas personas que quieren invertir en nosotros en lo máximo quieran comprar, quieran trabajar con nosotros, quieran hacerlo? No dentro de 3 meses, no dentro de 5 meses, no. Quieran hacerlo ahora mismo. Quieran trabajar contigo ahora mismo. Entonces, nos enfocamos en soluciones de ese tipo de cliente específico, no en contar nuestro servicio, no en nuestra parafernalia, no. En contar nuestro servicio, o sea, saber bien qué es lo que necesitan ellos. Luego nos lo llevamos creamos ofertas de alto valor, las cuales están enfocadas en urgencia, de tengo que tomar la decisión ya, y además junto a la escasez. Es decir, hay pocas plazas, como por ejemplo cuando lanzan un nuevo iPhone, ¿no? Si te fijas, hacen un lanzamiento muy grande y la mayoría de veces han estado rompiendo stock. Entonces sabe la gente que o compran ahora o probablemente estén durante un tiempo sin poder comprar ese nuevo iPhone. Y ellos lo hacen muy bien, lo hacen francamente bien. Y teniendo esto claro, nos iríamos a la parte de la oferta, que sin lugar a dudas va a marcar una de las claves a la hora de ofrecerlo a tus clientes. Y esa oferta debe ser irresistible. Es decir, esa persona debe entender que es para ella al 100%. Y cuando hablamos de irresistible, de nuevo, no estamos entendiendo que añadas tú cosas por añadir. Lo que nos estamos enfocando es en entender muy bien al cliente, entender exactamente lo que quiere ese cliente y entonces ofrecérselo específicamente a esa persona. No inventarte tú lo que tienes que añadir. No. ¿Qué es lo que quiere esa persona dentro de la oferta? No añadas 200 sesiones en directo, no añadas llamadas, no añadas videollamadas, no añadas feedbacks, video feedbacks extra que no tienen ningún tipo de sentido. No, añade lo que esa persona quiere. Esa persona lo que quiere comprar. No te lo inventes, escucha activa con esa persona y entonces creas esa oferta irresistible. Y sin lugar a dudas, todo esto es mucho más sencillo cuando estás hablando con esas personas de forma 1 a 1. Ostras, porque les estás escuchando, estás entendiendo qué es lo que quieren. Entonces es facilísimo cuando lo haces de esta forma, porque estás entendiendo cuál es la solución que necesita esa persona y entonces tú se la estás ofreciendo al momento. Obviamente ahí necesitas una agilidad mental, necesitas una experiencia previa, pero con más personas estás hablando, al final es muchísimo más sencillo entender qué es lo que quiere esa persona y cómo se lo puede resolver. Y no hagas lo típico de, ostras, pues voy a hablar con 200 personas y le voy a ofrecer exactamente lo mismo y no estás modificando nada. Porque si realmente la persona no acaba comprándote, como hemos dicho antes, ese cliente ideal, significa que dentro de tu propuesta estás haciendo algo mal. Y por eso no acabas consiguiendo clientes. Propuestas buenas, ventas buenas, crecimiento constante, sin lugar a dudas. Y por último, ¿qué es lo que necesitaríamos? Salir a cazar. La mayoría de personas, ¿qué es lo que espera? Que el cliente venga a él y que por la gracia del Señor quiera trabajar con él. Y sin lugar a dudas, eso sucede. O sea, hay personas que directamente quieren trabajar contigo, pero te estás dejando un mercado enorme al que puedes ayudar con tus servicios, sin lugar a dudas. Entonces necesitamos salir a cazar, necesitamos salir a buscar a ese tipo de cliente ideal que quiera trabajar con nosotros. No esperes a que vengan, acciona por tu parte para poder conseguir que esas personas decidan trabajar contigo, porque si no, al final te dejas un grandísimo margen. Nosotros calculamos que alrededor del 25-40%, si no hacemos esto, nos lo dejamos. Y sobre todo teniendo datos de cuando ya llevas tiempo, porque cuanto más tiempo llevas dentro del negocio, los clientes vienen más a ti. Si no llevas tiempo dentro del negocio, entonces supone pues más del 80-90% de las posibilidades de compra. Luego, ¿qué sería una parte muy importante que necesitarías para conseguir reventarlo? Sin lugar a duda, la parte de las ventas. Sin ventas no hay paraíso.
tienes que entender muy bien cómo se realiza una venta y nosotros la describimos en 4 sencillos pasos. Paso número 1, la parte de química. Tener química con esas personas, entender muy bien qué es una conversación de barrio, una conversación de ascensor. Entonces, esta sería la primera fase. La segunda fase, ¿cuál sería? La del dolor que quieres resolver o ese deseo de que quiere alcanzar esa persona. La tercera fase, ¿cuál sería? Que aquí ya empezamos con la parte del juego. El panel visionario, es decir, hacia dónde querría ir esa persona, en qué punto querría estar los próximos 3 meses, 5 meses, 6 meses, qué es lo que necesitaría añadir dentro de su vida. Y por último, y no por ello menos importante, de hecho es una de las claves donde la gran mayoría de personas falla, que es la fase del cierre, en la cual la persona al final debe pagar, porque si no paga, no tenemos nada que hacer. Si no pagas, si no hay ingresos, al final todo lo que has hecho anteriormente no sirve de nada. Y aquí la gente es donde falla y acaba pues posponiéndolo y posponiéndolo, posponiéndolo. Incluso se piensa que ese cliente va a llegar a pagar, pero no lo hace. Y entonces vuelves a estar en la misma situación que antes. Has hecho un montón de cosas anteriormente, pero no consigues que ese cliente te pague. Pero que no te pague poco, sino que te pague lo suficiente por todo el trabajo que has tenido que hacer antes y que puedas seguir manteniéndolo a lo largo de la vida, a ese cliente ideal. Entonces, ¿hemos entendido cada uno de estos conceptos? ¿Estamos de acuerdo? Levanta la mano si me estás escuchando. Sé que esto es un podcast, pero imagínatelo. Levanta la mano. Muy bien, me encanta. Y por último, al final, cada uno de estos apartados va a tener sentido con la parte de la confianza. Si tú no confías en lo que estás ejecutando, si no piensas que vas a poder seguir mejorando a lo largo del tiempo, al final no lo vas a hacer. Sin lugar a dudas, todo esto funciona teniendo en cuenta que tú eres el responsable de cada uno de esos resultados, de cada una de las acciones anteriores. Al final, el negocio, ¿por qué funciona? Funciona solo por ti. Tú eres la principal persona que va a desarrollarlo. Tú eres la principal persona que si no te levantas motivado, si no te levantas con ganas, si no te levantas con actitud, si no quieres seguir mejorando de forma constante, si ante los problemas no buscas soluciones, es imposible que puedas ejecutar todo lo anterior. Es imposible. Y sobre todo, tener en cuenta que es poco probable que haya un crecimiento constante, si no hay un crecimiento con altibajos. O sea, la mayoría de la gente se piensa que hace así. ¡Fua! Entonces tienes un crecimiento súper grande. Y no, la realidad es muy distinta, tengo que decirte. La realidad es que vas creciendo así, luego tienes bajones, vas creciendo así, tienes bajones, tienes crecimiento como poco lineal. Pero claro, ¿qué sucede? Que aquí la mayoría de gente acaba pensando que dice, hostia, qué complicado, qué complicado, qué complicado, tal. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se acaban derrumbando. No. Si te fijas, acabamos teniendo un crecimiento lineal, o sea, un crecimiento constante si lo miramos desde lejos. Pero cuando lo miramos en el día a día, dices, hostia, no me salen las cosas, no me salen, estoy peleándome, no me salen, estoy peleándome, no me salen. Claro, porque no lo miras en el largo plazo. Tú imagínate que a día de hoy estuvieras empezando a aplicar todo esto, o incluso todo lo que vamos a estar viendo el próximo 17, 18, 19 de enero en Madrid, que quedan muy pocos días. Todo esto y mucho más es lo que vamos a estar viendo en los próximos días. O sea, las acciones que todos los alumnos, entrenadores, nutricionistas y fisioterapeutas vean dentro de ese evento presencial, o sea, el rendimiento que le pueden sacar en el corto plazo va a ser extraordinario, pero en el largo plazo el crecimiento va a ser abismal. O sea, si lo que aprende la gente lo ejecuta, en los próximos 3 años estoy completamente seguro que la gente podría tener un crecimiento del 200-300%. ¿Por qué? Porque las estrategias mantenidas, las estrategias que funcionan, los fundamentos que funcionan, mantenidas a lo largo del tiempo, mejoradas, es una auténtica barbaridad. Como por ejemplo uno de nuestros alumnos que va a estar en directo exponiendo, que ha pasado en 2 años y poco de cero, literalmente cero, a 80.000 euros. O sea, y además estando viajando alrededor del mundo sin parar, haciendo carreras, viviendo pues la vida, ¿no? Imaginaros
ese tipo de crecimiento que puede tener cada uno de vosotros, ¿no? Pero, lógicamente, hay que tomar las decisiones de poder ejecutarlo. Y esto es muy sencillo. Ahora mismo tenemos una oferta ridícula para poder venir durante 3 días a ese evento presencial y tenéis que aprovecharla desde mi punto de vista. O podéis quedaros simplemente con lo que ya sabéis o con lo que nosotros estamos contando aquí durante unos minutos. Quiero recordarte que esta semana, el viernes, sábado y domingo, estamos de forma presencial en Madrid hablando sobre todos los conceptos para alcanzar la semana laboral con asesorías de 4 horas, que puedas escalar tu negocio en un tiempo récord. Te aseguro que si vienes vas a multiplicar tus ingresos en los próximos meses. Así que aprovéchalo de una vez por todas y vente con nosotros a vivir una gran experiencia, ya no solo conmigo y con todo el equipo, sino con otros profesionales, más de 50 profesionales que han decidido venirse a nuestro evento. Tienes toda la información en la descripción de este episodio. Un fuerte abrazo y nos vemos.